Muy contento de escucharte otra vez y de verte, querido Javier. ¿Cómo has estado, Juan? Pues mira, bien dentro de lo que cabe, porque tú sabes que los escritores buscamos siempre la reclusión, el encierro, nos quejamos de no tener suficiente tiempo para estar entre cuatro paredes y ahora pues ya no tenemos pretexto. Muchas veces nosotros mismos nos saboteamos para no estar ante la mesa de trabajo, pero ahorita pues lo que ha sobrado ha sido eso, el trabajo. Pero naturalmente, Javier, no se puede uno hacer a un lado de todas las noticias que están pasando, el sufrimiento de muchas personas, la respuesta heroica en ese frente de combate que son los hospitales, el problema económico para tantísima gente, en fin, y la violencia que sigue avanzando en el país. Entonces, en medio de todo esto, pues uno siente que es un privilegiado porque estar en casa es un lujo en este país donde la verdadera pandemia, lo sabemos, es el hambre. Sí. Bueno, oye, nada más para que no me quede con la duda, ¿tú crees que el presidente bateara una recta de 100 millas? Lo veo difícil, Uy, ¿no? O no quiero hablar mal de él, pero una recta de 100 millas, uf, ¿qué pasó, no? no, bueno, suena un poco exagerado, ¿no? Pero a veces los presidentes tienen su propia vocación ideológica para pensar en el juego. Bueno, oye, Juan, mira, uno de los motivos por los cuales queremos hablar contigo es que hoy regresa el fútbol, como sea, ¿eh? Como sea. Luego, hoy ya es oficial, se suspende la Liga Mexicana. En Estados Unidos están vueltos locos con el deporte, pero también con los conciertos, porque la industria de música es algo muy importante. La Feria del Libro de Guadalajara anda sufriendo, como es esperable. ¿Qué vamos a hacer o qué está pasando? ¿Qué presumes que puede empezar a pasar en el ocio de los seres humanos en este planeta, en lo que tiene que ver actividades culturales, artísticas? O sea, ¿te deprime o no te deprime o qué imaginas? Bueno, me preocupa naturalmente muchísimo, pero al mismo tiempo me llena de entusiasmo que haya expresiones tan significativas como esta que estamos teniendo tú y yo Sí, en este momento. En otros tiempos, pues había que desplazarse necesariamente al estudio, si no la conversación era imposible, y ahora pues hemos encontrado todos estos sucedáneos. Una de las cosas más peculiares de esta época, Javier, es que la presencia física se ha vuelto prescindible o se ha vuelto optativa. Entonces ya no somos sujetos biológicos solamente, sino que muchas veces somos representaciones de nosotros mismos. Y tanto la cultura del espectáculo como el arte tienen que ver con la representación. Yo estoy absolutamente convencido de que si hemos sobrevivido al tedio, al aislamiento, a la depresión en estos días, si muchas parejas no se han separado todavía, es porque nos hemos entretenido y nos hemos entretenido cantando canciones. Sé, por cierto, y me consta que eres un muy buen cantante. no digas Eh, eso. no, me consta. Y recitando poemas, leyendo libros, viendo memes en Internet. Entonces, todas estas representaciones de la realidad creo que han confirmado que el ser humano no solamente vive en una existencia física, sino también cultural. Ahora, la pregunta que haces es central. ¿Qué va a pasar con los grandes acontecimientos que estaban planeados y qué vamos a hacer para sortearlos? Bueno, ha habido paliativos interesantes. Los Rolling Stones lanzaron una canción muy interesante sobre estos temas del coronavirus, con un video en donde una cámara va por las ciudades vacías, y eso solo se podría haber hecho en esta época. Estamos viendo que hay teatro en línea. Yo acabo de escribir un monólogo teatral para ser representado justamente en una plataforma digital por Jesús Ochoa, Chucho Mira, Ochoa, que es un gran aficionado al fútbol, y la idea surgió de él, Javier. Se llama área técnica y es un árbitro en su área técnica, atrapado en esa cárcel de los nervios y tratando de dirigir un partido. Y como el área técnica es un espacio restringido, nos pareció que se prestaba para hacer una representación en video de un monólogo. La Feria de Guadalajara creo que se va a celebrar, según ellos han dicho, pero en una versión diferente que no necesariamente va a ser poco interesante, porque va a ser una feria menos volcada a la industria y al público, pero que va a privilegiar como la reflexión de grandes pensadores de nuestro tiempo sobre los temas más importantes de la agenda mundial. Entonces se celebrará de otra manera y luego pues en otras cosas tendremos que esperar los deportes sin público
tienen un déficit fuerte, entonces Sí, en ocasiones es mejor esperar un poco más a hacerlos con ese pálido simulacro de los aficionados de cartón en las tribunas. sí, sí. Decía Pep Guardiola hace que será como un mes, ¿no? Dijo, el fútbol sin público no tiene sentido, pero no hay de otra, ¿no? Pues mira, se tienen que seguir las ligas porque hay compromisos que cumplir y como todo en la vida, pues no siempre las cosas suceden en su esplendor. Lo que sí está de manifiesto es que ese jugador número 12, como se le bautizó en Argentina por primera Sí, vez, sí, sí. el público, influye en el resultado, decide. Y la prueba está en la Bundesliga, que fue la primera en empezar antes que otras competencias. Pusieron algunos equipos locales aficionados de cartón Sí. y todos ellos perdieron porque en el pecado llevaron la penitencia, no sabían echar porras. Oye, a ver, esto que tiene que ver con la otra parte, con la parte del ocio, que de alguna otra manera era salir al parque, salir a caminar, ir al café a conversar, e incluso, fíjate, ¿no? Tener estas conversaciones que ahora son a distancia, pero que no necesariamente nos permiten eso que es tan importante como tocarnos, vernos, darnos la mano, saludarnos, abrazarnos. A ver, ¿qué vas? Me imagino que habrás dándole vueltas y vueltas al asunto. Yo tengo un hermano que me ha dicho, ya no sé cómo vivir porque yo vivo invariablemente de abrazar a la gente que veo. Entonces dice, ya me quedé en mi casa y ya ni salgo, ¿no? Claro. No, de alguna manera el mundo se ha aplanado para nosotros en la pantalla, la Tierra ha vuelto a ser plana, para utilizar una Sí, claro, metáfora, claro. y estamos en eso, pero al mismo tiempo creo yo que hemos encontrado formas de comunicación diferente. No sé si sea tu experiencia, Javier. Por ejemplo, las llamadas telefónicas que generalmente ya las estábamos haciendo de manera muy utilitaria, muy Vámonos. rápida, Sí, y ahora hemos vuelto a llamadas como las del siglo XX, esas llamadas sin agenda, porque todos estamos encerrados, de pronto nos sobra el tiempo y que empiezan de la peor manera, como si el peor de los sí, guionistas sí. iniciara ese diálogo, ¿no? De qué estás haciendo, no, pues nada, ¿y tú qué tal? No, pues yo tampoco, nada, ¿y qué cuentas? Pues no mucho. Empiezan así, pero poco a poco se empieza a armar un diálogo y de pronto de ese no tener nada que decir, te das cuenta que hablaste una hora y media con un amigo. Ese tipo de conversaciones yo creo que presuponen cierta soledad. Fíjate que tuve una experiencia muy interesante cuando fui a Chile al Observatorio de Paranal y Ajá. conocí a su fundador, que se llamaba Massimo Tarregui, es un italiano, él fundó ese observatorio que es el más importante en términos ópticos para la astronomía. Y entonces él estuvo en el desierto de Atacama en aislamiento total y sintió que se iba a volver loco cuando estaban construyendo el observatorio, porque todavía no había suficientes personas. Y un amigo antropólogo le dijo, tienes que encontrar 8 personas con las que puedas hablar en cualquier momento de cualquier tema y durante mucho tiempo para salvarte de la locura. Con 8 personas Sí, vas a claro. tener una tribu que te va a mantener sano. Eso hizo y fue un gran remedio y lo he recordado en este momento porque esas 8 personas con las que verdaderamente puedes tener comunicación te pueden rescatar de muchas otras cosas y puedes restablecer formas de contacto que habías olvidado. Pero paso a lo que no hacemos, y ya lo dijiste tú, los abrazos, los besos, los mexicanos que somos tan querendones en los encuentros, evidentemente yo creo que no va a ser nada más grato para todos nosotros, ni va a tener un valor mayor que cuando podamos volver a abrazar a la gente. En ese sentido, creo que se va a resignificar, se le va a dar un valor todavía mayor al contacto con los demás. Y creo que es algo que tenemos que atesorar en esta época. Es en ese sentido una lección, ¿no? La espera es una lección. Decía San Agustín que la espera es el presente del futuro. Me parece una frase Sí, maravillosa, cómo no. porque cuando estás esperando, estás en el presente, pero ya estás esperando el futuro. Sí. Y entonces estamos en ese momento cargados de sentido, en esa espera que ya es parte de un futuro por venir. Esperemos que no muy lejano. Oye, uno de los temas que ya de repente se empieza a desmenuzar y uno intuye qué puede pasar con ellos, tiene que ver con los museos, tiene que ver con las exposiciones, ¿no? Estas que siempre eran exposiciones fotográficas, pictóricas, etcétera, que son en galerías, que de alguna otra manera para nuestro país, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y muchas otras, son actividades muy importantes, ¿no? Conjuntan a los jóvenes, conjuntan muchas diferentes partes académicas, universitarias.
A ver, ahí ¿qué piensas? Lo que pasó el otro día en el Museo del Prado, que vamos a hacer fila y tienes que hacer cita 2 semanas antes para poder entrar. ¿Todas esas cosas van también a seguir pasando o qué alcanzas a ver? Primero que nada, decir que los museos son importantísimos, como tú lo has mencionado, suena a una obviedad, pero voy a poner un ejemplo que no Sí, es tan obvio. a ver. Después del terremoto del 2017, Javier, ¿te acuerdas que se cerraron prácticamente todos los espacios públicos y comerciales hasta que Protección Civil llegara y analizara y viera si era posible que estuvieran? Bueno, los centros comerciales se abrieron en algún momento, los cines comerciales también se abrieron, pero los espacios públicos que dependían del gobierno mexicano no se habían abierto. Y el primer lugar que se abrió, un poco por sus pistolas, debo decirlo, valientemente, fue el Museo de Antropología. Se abrió un domingo y más de 15,000 personas Wow. fueron a ese museo, demostrando que la cultura es un espacio de sanación. O sea, después del terremoto, con las preocupaciones que todos teníamos, saber que existía el museo, aunque ya hubiéramos ido ahí varias veces, fue un punto de congregación de la gente. Así de importante pueden ser los museos y sobre todo uno como el Museo de Antropología. Una semana más tarde, todavía pasó una semana, en imitación a esta iniciativa, abrieron ya los teatros del IMBA, de Bellas Artes y todos los demás espacios. Pero eso fue muy importante y fue una señal de la relevancia de los museos. Ahora, lo que dices, ¿cómo los vamos a visitar? Si de por sí ya hacer cola es una lata, ¿no? Yo creo que inevitablemente tendremos que adecuarnos a los nuevos protocolos de salud, de sana distancia para visitar los museos, pero no podemos dejar de hacerlo. Y creo que también ahí, me imagino, pensando un poco en los flujos de los públicos y la verdadera razón para ir a los lugares, pienso que en ocasiones, muchas veces se asiste a un museo por compromiso turístico o por un compromiso snob Sí, claro. o de currículum, ¿no? Por ejemplo, en Europa hace 20, 30 años, la gente no iba tanto a los museos. Cuando yo fui la primera vez de mochilero en el 75, casi todos los museos de Europa eran gratis y estaban prácticamente vacíos. Y luego se generó esta moda y también, por supuesto, un genuino interés de ir a los museos, pero ahorita pues serán para los que quieran estar ahí y los más, pues no sé, los más aferrados. Sí, claro. Como los conciertos en el Zócalo, Sí, Javier, que claro. si llegas desde la mañana, pues en la noche estás en primera fila, ¿no? Solo así, ¿no? Entonces, pues Oye, ¿te imaginas, el Juan? arte sí, requiere de militancia el arte, yo creo que eso también es cierto. Oye, a ver, ¿te imaginas qué te diré? Conciertos del Zócalo, pero conciertos en el mundo, ¿no? O sea, a ver, yo te diría, por decirte algo, los Strokes y su gira en Estados Unidos. Acá los Tigres del Norte, y todo eso. Vamos a tener nuevas formas, el Corona Capital y el Viva Latino. Vamos a tener que meternos en un buen tiempo en fórmulas distintas, ¿no? Porque algo que es muy importante de los conciertos es paradójicamente el contacto con el de junto, ¿no? Que te pones a bailar, la cantas, en fin, ¿no? No, desde luego, por ejemplo, los seminarios por televisión, si eres tú el que lo impartes, pues ya ves Sí, que alguien se está bostezando, que están viendo su celular, entonces ves por dónde va la cosa aquí, hablas como quien lanza una botella al mar, ¿no? Entonces sí. hay desde luego muchas cosas que realmente no deberían ser así, pero bueno, pero creo que es una etapa de aprendizaje. Lo que a mí me parece también muy importante, Javier, fíjate, ¿te acuerdas que una vez tú y yo fuimos en un viaje a Alemania? Sí, Y ahí se hablaba de la transición mexicana, era lo que sí, les interesaba a claro. los alemanes, y estuvimos tú y yo en ese panel, pero también a ti y a mí y a otros nos interesaba mucho, pues evidentemente la caída del muro de Berlín y la experiencia que se había recogido de ese lado. Y yo creo que a la distancia, si vemos lo que pasó con la caída del muro de Berlín, fue una gran oportunidad de replantear sistemas políticos, de pensar si puede haber una tercera vía que no sea ni comunismo ni capitalismo salvaje, de entender si era una oportunidad de crear sociedades híbridas en los antiguos países de la órbita del Pacto de Varsovia. Y creo sinceramente que fue una oportunidad perdida, porque simple y sencillamente una gran empresa absorbió a la otra, por así decirlo, y la lógica del capital, del consumo,
siguió adelante. Entonces yo creo que haciendo un paralelo, tenemos ahora una oportunidad porque van a cambiar muchas cosas, ya están cambiando. Entonces es una oportunidad de pensar que el mundo que teníamos tampoco era el mejor de los mundos posibles y que podemos aprovechar algunas experiencias que ya estamos teniendo y regresar a la vida con una energía y con una valoración de muchas cosas que no teníamos, que Claro. va desde la ecología que estábamos destruyendo hasta la importancia de los actos de presencia. Y no me refiero al tráfico terrible de la Ciudad de México, que ya empiezo a extrañar también, lo confieso, ¿no? Porque ese momento en que éramos felices y no lo sabíamos y estábamos 4 horas en un embotellamiento, ¿no? Sí, Bueno, pero me refiero a los actos de presencia, al teatro, por ejemplo, donde se da la catarsis, donde se da este encuentro con la gente. Yo creo que ahora es que estamos en ayuno de eso, valoraremos mucho más eso, ¿no? O la gente que tiene fe en alguna religión, también el poder regresar a los ritos me parece muy importante. Y yo creo que todo esto es una oportunidad. Ya veremos si la desperdiciamos o la aprovechamos. bueno. Oye, muy en breve, Juan, ¿qué supones que pasó durante que ha pasado durante el coronavirus? ¿Hemos visto más televisión? ¿Nos hemos metido más a las redes? ¿O efectivamente nos ha dado por leer más libros? ¿Qué supones que ha pasado ahí en ese asunto? ¿Qué alcanzas a apreciar para cerrar? Bueno, yo creo que es una circunstancia mundial que las series de televisión en especial son el nuevo fenómeno que está cautivando a muchísimas personas y la prueba está en que las empresas culturales que más crecen son las plataformas que tienen Sí, que ver con la comunicación digital. Entonces yo creo que la gente ha visto más series. Hoy en el periódico Reforma yo hablaba un poco en broma sí, de lo vi. esto, la adicción que causan las series y la nueva infidelidad, Javier, porque a veces ya si tú ves unos episodios escondidas de tu pareja, ¿no? La estás traicionando de una manera horrible, ¿no? Y esas cosas empiezan a suceder. O también ya vemos tantas series que de pronto tenemos problemas psicológicos que no son nuestros, sino de los personajes de las series, porque la serie genera esta adicción de que estás conviviendo con otras personas y esas personas se vuelven parte de tu vida. Entonces quizá tendremos que ir en el futuro a videoterapia para aliviarnos no solo nosotros, sino para pensar en los traumas de los personajes de las series. Todo esto para decir que es la forma dominante de comunicación, pero la literatura tiene esta ventaja de que es totalmente distinta, es una cosa única, es diferente, y aunque no sea la más ejercida, cuando alguien lee un libro, tiene una experiencia totalmente distinta Sí. a cualquier otra cosa. Juan, te mando un gran saludo, mi agradecimiento, me acuerdo de esas noches en Colonia, entre otras, y te mando en verdad un gran saludo y agradecido de que hayas estado aquí en Heraldo Televisión con tu servidor. Y espero que nos veamos muy pronto presencialmente y que te vuelva a oír cantar. Ay, joder, qué bárbaro, te gusta que haga el Pancho. No, hasta luego, Juan. Buenas noches.